Bien, hermanos, estamos estudiando nuestra serie expositiva en el libro de Primera de Juan. Llegamos al capítulo 2. Y si nosotros pudiéramos hacer un pequeño repaso de las cosas que Juan ha hecho o ha dicho hasta el día de hoy, podríamos decir que Juan, como ya sabemos, le está escribiendo a un grupo de hermanos, los cuales estaban siendo influenciados por ciertas doctrinas, ciertas herejías erróneas que hacían confundir a estos hermanos en su fe. Y por ende, Juan tiene que volver a reafirmar el Evangelio, un Evangelio o un mensaje que ha existido, ¿desde cuándo? Desde el principio. Por ende, Juan va a dar enseñanzas prácticas dentro de su enseñanza, pero al mismo tiempo él va a ser directo con la verdad. Por ejemplo, él va a decir que Dios es luz y la persona que tiene comunión con Dios, pero que sus actos demuestran estar en tinieblas, entonces esa persona es un mentiroso. O aquella persona que dice conocer a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, entonces miente. Así que Juan va a decir la verdad tal como es. Juan hace un fuerte llamado a tener frutos, evidencia en nuestra vida de lo que el Señor ha hecho internamente. Andar en la luz, confesar nuestros pecados, guardar sus mandamientos, imitar a Cristo en su andar, etcétera, etcétera. Todo esto Juan lo ha hecho para responder a esta pregunta que nosotros tenemos en pantalla, que es, ¿cómo saber que tenemos vida eterna? Y Juan ahora lo que va a hacer, va a mostrar otra marca de aquella persona que está en la luz. Si somos hijos de Dios y decimos que le conocemos, y como Dios es luz, nosotros tenemos que andar en la luz. Y la evidencia que va a decir Juan va a ser el amor hacia el prójimo. Vamos a leer entonces los versículos 7 al 11 para entender qué es lo que Juan quiere enseñarnos. Dios por medio de Juan, por medio de su palabra el día de hoy. Versículo 7 dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En primer lugar, vamos a estar viendo que Juan se refiere o habla acerca de un mandamiento antiguo y nuevo. El apóstol Juan comienza esta sección con una palabra que nos llama a la atención, y Juan es muy pastoral, pero al mismo tiempo él habla de una manera muy tierna, muy paternal hacia estos hermanos. Y él ya lo hizo así en el capítulo 2, en el versículo 1, él dice, hijitos míos, le dice a este grupo de hermanos. Y ahora él comienza esta sección como amados, recalcando que él tiene un aprecio especial por este grupo de hermanos. Él no solamente suelta ciertas verdades doctrinales a un grupo desconocido, sin amor, sin importancia, sin consideración de estas personas, sino que él realmente demuestra que le importan y por ende tiene que corregir ciertas cosas y por ende quiere que estas personas anden en la verdad del Evangelio. Porque verdad, cuando se entrega sin amor, forma un corazón legalista, cumpliendo solamente lo que se me dice, pero no hay amor. De la misma manera que como un padre le ordena a un hijo cómo se tiene que comportar y le ordena cómo tiene que hacer, pero sin ningún tipo de relación afectiva con su hijo, para que el hijo entienda que su padre le ama y por ende quiere lo mejor para él.
Por eso lo está corrigiendo. Pero Juan no hace esto. Juan demuestra su amor por estos hermanos y al mismo tiempo les dice y les enseña las verdades y les dice cómo estos hermanos tienen que vivir a la luz de lo que Jesús mismo le ha enseñado. Ahora tampoco Juan, por amor, se calla la verdad, que ese es otro error que nosotros cometemos, sino que como los ama, los tiene que corregir. Porque el amor sin corrección tampoco es un amor genuino. Y volvemos al ejemplo del padre, que por amor, entre comillas, no quiere disciplinar o castigar a su hijo para no lastimarlo, cuando en verdad con eso lo está lastimando mucho más, al no disciplinarlo. Así que la verdad con el amor van juntos, van de la mano. Juan les habla a estos amados hermanos, pero al mismo tiempo entonces los corrige, porque la verdad y el amor tienen que ir juntos. Y en estos versos que acabamos de leer, Juan les presenta la verdad, un mandamiento que no es nuevo según las palabras de Juan, sino que es antiguo, es un mandamiento que han tenido desde el principio. Y Juan nuevamente aquí lo que está haciendo es atacar a los falsos maestros, a los maestros que se metían en la iglesia en ese tiempo y quienes venían con nuevas revelaciones, con nuevas doctrinas, con nuevos pensamientos, simplemente para asombrar a las personas y de esa manera ganar más personas que le sigan. Pero Juan les está diciendo, no crean que yo vengo a enseñarles nada nuevo, sino que mi único trabajo es mostrarles la sana doctrina que ha existido desde el principio, el mensaje que hemos recibido, el cual ahora yo se los estoy entregando. Y esa justamente, hermanos, es la labor de un pastor, de un predicador, es exponer las verdades doctrinales que nosotros vemos en las Escrituras, sin añadirle, sin quitarle, sin inventar otras cosas para parecer más atractivos o para parecer más innovadores dentro de nuestra predicación. Así que cuidado, hermano, cuando usted escucha a un pastor que dice, yo vengo con una nueva revelación. Esto no está en la Biblia. Esto me lo reveló el Señor directamente a mí y para ti. Tenga cuidado, hermano. Huya de ahí. Aléjese de ahí. Porque nosotros, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos está acá, revelado en las Escrituras. Y por eso, hermanos, es bueno que aprendamos a leer la Biblia, es bueno que la estudiemos, que nos llenemos de ella, para que cuando se presenten estos falsos maestros, nosotros digamos, eso no es cierto, porque yo tengo la Biblia, yo la he leído. Y lo que tú me dices, eso no es cierto, no está en las Escrituras. Así que Juan trae un mandamiento que es antiguo, pero Juan dice, al mismo tiempo es un mandamiento nuevo. Y pareciera ser como que Juan se contradice. Es un mandamiento antiguo, es un mandamiento nuevo. Juan, ponte de acuerdo, porque no te estoy entendiendo. Bueno, lo cierto es que es un mandamiento antiguo y es un mandamiento nuevo. Es el mismo mandamiento. Y ahora les voy a explicar. Pero antes de explicarle, hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta en el pasaje, al leerlo rápidamente, Juan nunca menciona cuál es el mandamiento. Tenemos que asumirlo. Tenemos que llegar a interpretar correctamente la Escritura, pero Juan nunca dice, este es el mandamiento que les estoy diciendo, que es antiguo, que es nuevo. Él solamente dice eso. Pero para poder entender entonces cuál es el mandamiento al cual Juan se está refiriendo, nosotros tenemos que leer el contexto para poder ver los versículos que siguen y saber que Juan se está refiriendo al mandamiento del amor al prójimo. Porque eso es lo que Juan va a explicar después en los versículos más adelante. Este es el mandamiento al cual Juan se está refiriendo. Ahora bien, ¿por qué es un mandamiento antiguo y al mismo tiempo es un mandamiento nuevo? Bueno, es antiguo en primer lugar porque viene de la ley, viene desde el Antiguo Testamento. No es algo que Juan se inventó, es un mandato que ya viene establecido desde muchos años atrás. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 19, leemos las leyes que Dios le entregó a su pueblo y cuando llegamos al versículo 18, leemos lo siguiente.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que en ese sentido es un mandamiento antiguo, porque la misma ley, la que tenían los judíos, decía literalmente, tienes que amar a tu prójimo. Y ahora nos podemos preguntar, ¿no que este grupo de gente era gentil? Pastor, usted dijo eso hace unas predicaciones atrás. Se está contradiciendo ahora usted. Ellos no tenían la ley. Entonces, ¿cómo ellos van a saber que este es un mandamiento antiguo? Bueno, sí eran gentiles, pero Juan les enseña este mandamiento que no proviene de él, sino que proviene directamente de Dios. Y por ende, este grupo de hermanos ya sabía que existía este mandamiento, porque habían sido instruidos en él. Quizás no como un judío, que desde la edad temprana se le instruía esto, pero sí cuando llegaron a conocer el Evangelio y se les enseñaron estas verdades. Es antiguo no solamente porque estaba en la ley, sino porque ellos mismos habían sido instruidos en este mandamiento. Si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros, ¿qué? Lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan escribiendo al mismo grupo de personas. Primera de Juan 3:11, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a los otros. Y en la carta de segunda de Juan, versos 4 al 6, dice lo siguiente: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Juan lo reitera hasta el cansancio. Es un mandamiento que ellos han tenido desde el principio. Así que en esos dos sentidos, para ellos era un mandamiento antiguo, porque estaba en la ley, pero no se podían excusar de que ellos no eran judíos, porque también habían sido instruidos al momento de creer en estos mandamientos, desde el principio de su carrera cristiana. Así que en esos sentidos era un mandamiento antiguo, pero, dice Juan al mismo tiempo, es un mandamiento nuevo. Y es nuevo porque Jesucristo lo presenta de esa misma manera. Jesús le dio un significado a este mandamiento que es mucho más rico y más profundo, el cual estaban teniendo ellos. Jesús, cuando habló acerca de la ley y cuando le preguntaron acerca de los mandamientos, Jesús resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros vamos a Juan 13:34, esto es lo que dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy. Son las mismas palabras que Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Juan está repitiendo lo mismo que su maestro le dijo a él. Así que lo que hace que este mandamiento antiguo sea nuevo es que Jesús lo modeló en su vida y dijo la forma en cómo tenía que cumplirse este mandamiento de una manera perfecta, pero además Jesucristo elevó el estándar del mandamiento mismo. Si nosotros vamos a dos versículos que ya estudiamos en la comunidad bíblica, a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, nosotros leemos la parábola conocida como el buen samaritano. Y por medio de esta parábola Jesús nos dejó ver que el amor no se extiende solamente al prójimo que te cae bien, al prójimo que se parece a ti, al que es de tu mismo país o de tu misma cultura. No, el amor se extiende incluso a aquellos que no se parecen a ti.
No solamente tenemos que amar a aquellos que están cerca de nosotros, sino que debemos amar también a los que no son como nosotros. Y Jesús presentó esta historia para elevar el estándar de este mandamiento, pero al mismo tiempo lo llevó a un extremo mucho más elevado. Nosotros cuando leemos en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, leemos que Jesús dijo, tienes que amar incluso a tus enemigos y a aquellas personas que te persiguen. Así que para ellos esto era nuevo, porque ellos decían, yo estoy amando a mi prójimo, sí, a mi vecino, a mi amigo judío que se parece a mí. Pero Jesús dice, eso no es todo, tienes que amar más allá, incluso llegando a amar a tu enemigo, a aquella persona que te persigue. Así que este mandamiento es nuevo porque Cristo lo eleva a otro nivel, pero al mismo tiempo Jesús lo modeló con su propia vida. En Mateo capítulo 11, 19 a Jesús se le conoce o se le llama como amigo de publicanos y de pecadores. Así que Jesús no estaba haciendo algo que él mismo no estaba dispuesto a cumplir. Por esta razón entonces es un mandamiento antiguo, viene del Antiguo Testamento, pero también es un mandamiento nuevo. Y es un mandamiento tan importante que dice Juan que hace que las tinieblas vayan desapareciendo y que la luz verdadera comience a alumbrar. Ese es el mandamiento de amar al prójimo. Cuando el mundo ve que nosotros como cristianos nos amamos, que amamos a los que no son como nosotros, que amamos incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen mal, el mundo ve reflejada la luz de Cristo acá en la tierra. El Evangelio empieza a brillar en la oscuridad de este mundo, en un mundo que cada vez hace un llamado más grande a centrarnos ¿en quién? En nosotros mismos. Ámate a ti mismo. El amor propio. Cuando Jesús dice, lo más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo. Cuando pensamos en estos mandamientos que Jesús nos dio, de amar a Dios, de amar al prójimo, nosotros rápidamente podemos hacer una evaluación, pero a veces mentimos y decimos, sí, yo amo a Dios. Sí, yo también amo a mi prójimo. Pero cuando Jesús dio esto, también nos dio una forma de cómo poder comprobar que lo estamos haciendo. A ver si es que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Cuando Jesús habló acerca del amor hacia Dios, Jesús dijo que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios. Y cuando pensamos de esa manera entonces decimos, estoy quedando corto. Realmente me falta para poder amar de esa manera. Con todo mi ser, amar a Dios de esa manera. Y cuando Jesús habla acerca de amar al prójimo, y nosotros decimos, sí, yo amo a mi prójimo. Bueno, Jesús dijo que tenemos que amarlo ¿cómo? Como a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos nosotros mismos? De una manera, si pudiéramos pegar un cuadro de nosotros en nuestra casa, lo haríamos. Porque nos amamos tanto, hermanos. Él sabía que lo que nosotros más amamos en este mundo es mi familia. No, somos nosotros mismos. Cuando nosotros decimos lo que yo más amo es a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. No es cierto. Lo que usted más ama es a usted mismo. Por eso se cuida, por eso se arregla, por eso piensa en su bienestar, en la belleza, en la comodidad, etc. Porque lo que más amamos es a nosotros mismos. Así que cuando el mundo te llama, ten amor propio, no, yo ya tengo suficiente amor propio. Tengo que dejar de amarme tanto a mí mismo para empezar a amar a otras personas. Y si amamos entonces a nuestro prójimo de la misma manera como nosotros nos amamos, como nosotros nos cuidamos, como nosotros nos valoramos, entonces sería totalmente diferente. Y bajo ese estándar entonces tenemos que reconocer que tampoco cumplimos con ese mandamiento.
No amamos a Dios con todo nuestro ser, ni tampoco amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que el estándar de Jesucristo, o el estándar de esta ley, fue elevado por Él, pero al mismo tiempo fue modelado por Jesucristo, y por ende es un mandamiento nuevo. Pero de la misma forma que el estándar fue elevado por Jesucristo, con su venida, nosotros ahora tenemos el poder de poder cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Porque Cristo vive en nosotros y ese poder opera en nosotros para poder cumplir los mandamientos, para poder obedecerlo. Y entendiendo esto, teniendo esto en mente, lo que Juan va a hacer ahora es describir a dos tipos de personas. Una persona que dice que ama a su hermano y la otra que realmente aborrece o odia a su hermano. Vamos a ver en segundo lugar el amor fraternal que tenemos que tener. Versículos 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Como en otras ocasiones, Juan le está respondiendo por medio de lo que está diciendo a un opositor que él no identifica, pero describe las aberraciones que decían estos falsos maestros. Y Juan describe a una persona que dice que se encuentra en la luz, pero que sus acciones demuestran lo contrario, porque está aborreciendo a su hermano. Tal como esa persona que dijo Juan, que decía tener comunión con él, pero que andaba en tinieblas, que decía que no tenía pecado, pero se engañaba, o que decía que había llegado a conocer a Dios, pero realmente no guardaba sus mandamientos. Y Juan nos va a dejar 5 características de esta persona, características que vemos en el versículo 9 y versículo 11, acerca de esa persona que dice ser algo, pero en verdad está aborreciendo a su hermano. En primer lugar, la primera característica que vemos de este personaje es que esta persona dice estar en la luz, pero la verdad es que aborrece a su hermano. Dice ser alguien cuando en verdad todas las evidencias demuestran lo contrario. Esta persona es alguien de doble cara, que dice ser algo o hacer algo y hace otra cosa. Puede decir algo el domingo, pero en la semana lo niega. Hay hipocresía en su vida, no practica lo que predica. Esta persona puede decir que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, pero finalmente en su vida práctica, en su día a día, él no lo está cumpliendo. Es alguien que dice, pero no lo hace. Esa es la primera característica de esta persona. En segundo lugar, dice Juan, esta persona se encuentra en tinieblas. Y a Juan le encanta hacer estas comparaciones entre la luz, las tinieblas, el amor, el odio. Dice estar en la luz de Dios, dice que le conoce a Dios, que tiene comunión con Él, pero lo cierto es que esta persona se encuentra en tinieblas y la evidencia es que aborrece a su hermano. Y no sé si se dan cuenta, pero para Juan no hay como un punto medio. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No estás entre medio de esas dos cosas. Y yo conozco mucha gente que intenta estar en ese punto medio, entre estas luz y las tinieblas. Por ejemplo, tienen un conflicto con algún hermano, el conflicto no se resuelve, pero ellos aparentan que todo está bien. Y cuando uno les pregunta, hermano, ¿usted resolvió el conflicto con su hermano? Ellos responden, no, pero estamos bien. Lo puedo saludar, lo respeto. Intentan aparentar que la relación puede funcionar de ese modo. Están al medio, pero Juan dice, o estás en luz o estás en las tinieblas. Para Juan no hay un punto medio. O amas a tu hermano con todo tu ser, te esfuerzas en amarlo, o lo estás odiando en tu corazón. Y esto es evidencia
de que hay tinieblas todavía en tu vida o que estás totalmente entregado en las tinieblas. Ahora, lo bueno que dice Juan acá, en este versículo, él dice que esta persona está aún en tinieblas. Él da como una opción de que esta persona pueda salir en algún momento de las tinieblas. Y eso es lo que justamente hace el Evangelio, ¿no? Sacar a las personas de las tinieblas y los lleva a la luz admirable del Señor. La tercera característica de esta persona que dice estar en la luz de Dios, pero aborrece a su hermano, es que esta persona no solamente está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. No solamente él se encuentra en las tinieblas, sino que al estar en las tinieblas, él se mueve entre medio de las tinieblas. Y aquí yo voy a usar un ejemplo bien práctico, que no es mío, es del pastor David Barceló, cuando él predicó este texto. Imagínense ustedes, hermanos, que están en su hogar y se corta la luz. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Correr, caminar, se quedan quietos, ¿cierto? Porque no ven nada, porque está todo oscuro. Sería ilógico seguir avanzando cuando está todo en tinieblas, cuando está todo en oscuridad. Y empezamos entonces a tantear el terreno para poder encontrar una linterna, una vela, lo que sea que pueda iluminar el entorno. Pero sería muy necio de parte de nosotros seguir caminando como si estuviésemos en la luz, como si todo alrededor nuestro estuviese iluminado. Bueno, así mismo es el necio que piensa que anda a la luz, pero en verdad anda en tinieblas. Camina como si todo estuviese iluminado a su alrededor, cuando realmente todo está en oscuridad. Y lo peor de todo es que esta persona, al hacer esto, puede tropezar y puede hacer tropezar a otras personas a su alrededor. Así que es una persona necia que piensa que está a la luz, que piensa que la habitación está iluminada, pero esa persona camina como si estuviese iluminado cuando todo está en tinieblas. Y por eso Juan da la cuarta descripción. Esta persona que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por supuesto, porque está en tinieblas, porque no puede ver con claridad, porque es un necio y piensa que está en la luz, camina como si estuviese en la luz, pero se está dirigiendo a un lugar donde él ni siquiera sabe. Y lo peor de todo es que esta persona guía a otras personas hacia donde él no sabe dónde va. Así son los falsos maestros. Aquellas personas que piensan que tienen la verdad o que se inventan la verdad, su propia verdad, pero van camino hacia la perdición y lo peor es que guían a otros hacia esa misma perdición. O en palabras de Jesús, en Mateo capítulo 15, versículo 14, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y así son entonces las personas que dicen creer en Dios, que incluso enseñan a otros acerca de la palabra del Señor, que se autodenominan apóstoles, pastores, maestros, iluminados, pero están caminando hacia la perdición y lo peor es que están llevando a otros hacia la perdición. Están ellos mismos en tinieblas. Así que toman al rebaño, los guían hacia el acantilado. Ellos no aman al rebaño de Dios, sino que ellos se aman a sí mismos. Y la quinta descripción de esta persona, la quinta y última descripción, es que esta persona es ciego. Dice Juan que las tinieblas han cegado sus ojos. Así que esta persona tiene un doble problema. No solamente esta persona se encuentra en tinieblas, sino que además es ciego. A esta persona, por más que se le ilumine la habitación y pongan todos los reflectores para que la habitación sea la más iluminada de todas, aún así él no va a poder ver, porque está
ciego. Esa persona está cegada con las tinieblas. De la misma manera como una persona que no usa sus ojos por un periodo largo de tiempo y finalmente va a tener ceguera. La persona que anda en tinieblas finalmente tendrá una ceguera espiritual. Esta persona entonces necesita dos cosas. Necesita que se le ilumine el entorno, pero además esta persona necesita un milagro y necesita recuperar la vista de su ceguera. Lo primero es algo que nosotros podemos hacer, que es iluminar a este mundo de tinieblas. Lo segundo es un acto milagroso que nosotros no podemos hacer, que solamente Dios hace en la vida de las personas. Nosotros podemos iluminar y debemos iluminar la oscuridad en la cual se encuentran las personas en nuestro alrededor. Por eso Juan dijo en el versículo 8 que este mandamiento de amor hacia el prójimo es verdadero en él y también verdadero en nosotros, porque es nuestra responsabilidad amar e iluminar al mundo de las tinieblas. Así que nuestra labor es amar al prójimo que anda en tinieblas para que esas tinieblas desaparezcan. Pero nosotros no podemos darle vista al ciego. Esa es una obra exclusiva de Dios. Por eso nosotros compartimos el Evangelio, llevamos la luz del Evangelio a estas personas, pero el milagro de la vida, de la ceguera espiritual, eso se lo dejamos a Dios, porque nosotros no podemos hacer eso. Es un milagro que viene de parte del Señor. Así que no servirá de nada que a un ciego se le ilumine toda la habitación, porque él seguirá sin ver. Lo que él necesita es un milagro de parte del Señor para poder contemplar la verdad. Ahora el contraste es muy marcado con la persona que realmente ama al hermano. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La evidencia clara de que alguien está en la luz es que ama a su hermano. Y muchas personas aman a Dios, pero dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque está lleno de pecadores. O dicen que aman a Dios, pero no pueden perdonar a su hermano que le hizo mal. Pero es imposible, dice Juan. Juan dice en el capítulo 4, versículo 20, fíjense en este versículo, si alguno dice, yo amo a Dios, como muchos dicen, ¿usted ama a Dios? Sí, yo lo amo. Bueno, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Para Juan es negro o blanco, no hay grises. No podemos decir que amamos a Dios si al mismo tiempo estamos odiando a nuestro hermano. Pero hermano, es que usted no sabe lo que esta persona me hizo. La ofensa tan grave que me hizo. Probablemente no la conozco, pero probablemente también no es una ofensa mayor que la que nosotros le hicimos a Jesucristo y Él exclamó en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podríamos decir, bueno, pero es que fue Jesús, Él es santo, Él fue perfecto. Bueno, vamos al ejemplo de Esteban. Cuando le estaban apedreando, ¿qué fue lo que exclamó? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El creyente tiene que buscar amar a su hermano, acá y ahora, en la tierra, porque finalmente vamos a vivir eternamente con ellos. Alguien dijo por ahí, morar en el cielo con los santos admirados, eso sí que será una gloria. Pero morar aquí con los santos conocidos, eso sí que es otra historia. Hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y si el pecado de tu hermano te lastimó, usted también ha lastimado a su otro hermano con su propio pecado. Por eso nosotros extendemos gracia, porque sabemos que hemos recibido gracia de parte del Señor primeramente al perdonar nuestros pecados, pero otras personas nos han extendido su gracia al perdonarnos nuestras faltas.
De esa misma manera, entonces, somos llamados a andar en la luz y amar a nuestro hermano que nos ha hecho mal. Y dice Juan que aquella persona que está en la luz, en esa persona no hay causa de tropiezo. Y si nosotros no tropezamos, no hacemos tropezar a otras personas. Y finalmente esto va a demostrar que somos hijos de Dios cuando realmente estamos perdonando a nuestros hermanos. Así que, hermanos, para concluir, si usted en este día se encuentra enemistado con algún hermano y la verdad de la palabra del Señor lo ha amonestado y su Espíritu Santo lo ha inquietado en su corazón, yo le pido, hermano, que usted no se vaya de este lugar el día de hoy sin pedirle perdón a su hermano o sin perdonar a su hermano por la falta que le ha hecho. Acérquese a su hermano. No deje que el enemigo gane más terreno en la iglesia, porque cuando el enemigo gana terreno, las tinieblas avanzan y la luz se extingue. Pero cuando hay perdón y amor entre los hermanos, la luz resplandece y las tinieblas se alejan. Proteja a su iglesia, hermanos, porque es su iglesia. No es de los pastores, no es de los líderes, es de todos. Tenemos que protegerla del enemigo y del avance de las tinieblas. Pero si usted hace un caso omiso a lo que le estoy diciendo, hay dos opciones. O usted está siendo rebelde al llamado del Señor y el Señor lo va a disciplinar. O usted necesita el milagro que acabamos de hablar, de un ciego recibiendo la vista por parte del Señor. Pero sea cual sea su condición, yo ruego al Espíritu Santo que amoneste su vida para arrepentimiento. Con eso, hermanos, vamos a orar y vamos a finalizar el servicio del día de hoy. Oremos. Amado Señor, queremos dejar ante ti, Padre, nuestras vidas y dejar, Señor, ante ti la vida de la iglesia, porque necesitamos arrepentirnos de nuestra falta y pedirte perdón, porque no hemos amado al hermano como tú nos mandas a hacerlo. Perdónanos, Señor. Quítanos esta mochila, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como tú nos mandas a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.